Todo empezó con un cambio en su rutina. Clara, mi esposa, nunca había sido aficionada al gimnasio. Decía que le aburría, que prefería sus caminatas por el parque y las clases de yoga ocasionales. Pero hace 3 semanas, de la nada, decidió unirse a un gimnasio de lujo en pleno centro de Madrid. Al principio, no lo cuestioné, después de todo, ¿quién no quiere cuidarse un poco más? El problema no era el gimnasio en sí, sino lo que vino después. Los entrenamientos, que inicialmente eran 2 veces por semana, se convirtieron en 4. Luego, llegó la compra de ropa deportiva nueva, ajustada, más propia de una modelo de Instagram que de alguien que simplemente quería mantenerse activa. Y luego estaba la sonrisa, una sonrisa diferente que traía cuando regresaba a casa. No me malinterpretes, no era una sonrisa para mí. Era una sonrisa que parecía un eco de algo, o de alguien. Todo se intensificó un viernes por la noche. Habíamos quedado en cenar con unos amigos, pero Clara llegó tarde. Muy tarde. Me entretuve en el gimnasio, dijo, mientras dejaba caer su mochila al suelo. Su pelo estaba húmedo y llevaba una camiseta diferente a la que había salido. No le di importancia hasta que vi algo que no cuadraba, una leve mancha de maquillaje en el cuello de su camiseta. Clara no usa maquillaje para entrenar. La noche continuó como si nada. Risas, conversación, vino. Pero algo dentro de mí se retorcía, una especie de intuición que no podía ignorar. Y entonces, una frase casual de uno de nuestros amigos, Andrés, encendió la chispa que lo cambiaría todo. Mientras hablábamos sobre ejercicios, Andrés soltó. ¿Y qué tal el entrenador personal, Clara? He oído que son bastante exigentes en ese gimnasio. Clara rió, un poco forzada, mientras contestaba. Oh, sí, Rodrigo es genial. Muy profesional. Rodrigo. Ese nombre quedó grabado en mi mente como una marca al rojo vivo. El nombre Rodrigo no me dejó dormir esa noche. Mientras Clara dormía profundamente a mi lado, con una tranquilidad que me parecía casi ofensiva, yo me revolvía en la cama, incapaz de ignorar la incomodidad que se había instalado en mi pecho. ¿Por qué me afectaba tanto? Quizás porque nunca antes había tenido razones para desconfiar de ella, y la posibilidad de que algo estuviera ocurriendo me carcomía. Al día siguiente, decidí no mencionarle nada. Actuar como si todo estuviera normal parecía la mejor estrategia. Clara tenía un entrenamiento programado por la tarde, y fue ahí cuando mi instinto me empujó a hacer algo que nunca había hecho, seguirla. Salió de casa con su mochila y un look deportivo que parecía sacado de una revista. Esperé unos minutos antes de salir tras ella, tomando mi coche para no levantar sospechas. La seguí a través del tráfico madrileño, asegurándome de mantener una distancia prudente. Llegó al gimnasio, un edificio moderno con cristales relucientes que dejaban ver a decenas de personas sudando en sus máquinas. Hasta ahí, todo parecía normal. Estacioné el coche y me preparé para la espera. Pero Clara no tardó más de 15 minutos dentro. Cuando salió, no iba sola. Un hombre alto, atlético, con barba cuidadosamente recortada y una sonrisa de comercial, caminaba a su lado. Él llevaba una mochila al hombro y un aire de seguridad que me irritó instantáneamente. Había algo entre ellos, una cercanía que no podía ignorar. La parte racional de mí quería pensar que era su entrenador, Rodrigo, y que simplemente estaba acompañándola a su coche. Pero cuando los vi caminar hacia una pequeña cafetería cercana, charlando con una confianza que parecía excesiva para una relación profesional, algo se quebró dentro de mí. Decidí entrar. El lugar estaba casi vacío, lo que hizo imposible no verlos. Se sentaron en una mesa al fondo, Clara con su sonrisa coqueta, él inclinándose hacia adelante, como si cada palabra que decía fuera fascinante. Pedí un café y me senté en una mesa cercana, suficientemente lejos para no llamar la atención,
pero lo bastante cerca para observar. No podía oír lo que decían, pero los gestos lo decían todo, risas, miradas largas, y un toque en el brazo de ella que me hizo hervir la sangre. Cuando terminó el café, no regresaron al gimnasio. Subieron juntos al coche de él, un flamante SUV negro. Lo seguí, incapaz de detenerme, aunque temía lo que podría encontrar. Condujeron unos 20 minutos hasta llegar a un hotel pequeño pero elegante en las afueras de la ciudad. El SUV entró al estacionamiento, y vi cómo Clara salía del coche, riendo mientras Rodrigo le abría la puerta. Mi visión se nubló por la ira y la incredulidad. Estuve a punto de bajar del coche y confrontarla ahí mismo, pero algo me detuvo. Necesitaba pruebas. Una confrontación en caliente podía ser fácil de negar después. Así que me quedé en mi coche, viendo cómo entraban al hotel juntos. Pasaron minutos, largos y agonizantes, antes de que mi instinto me empujara a actuar. Salí y caminé hacia la recepción. Un recepcionista joven, que ni levantó la mirada de su pantalla, me recibió con un seco ¿en que puedo ayudarle? Estoy buscando a mi esposa, le dije, controlando apenas el temblor en mi voz. Creo que acaba de entrar con un hombre. El recepcionista alzó una ceja, claramente incómodo, pero su mirada decía que no era la primera vez que algo así pasaba. Lo siento, señor, pero no puedo dar información sobre los huéspedes. No quiero información, quiero el número de habitación, dije, alzando ligeramente la voz. Él vaciló, pero su respuesta fue firme. No puedo ayudarle con eso. Me giré y salí del hotel, furioso conmigo mismo por no haber previsto esto. Pero mientras me dirigía de vuelta al coche, vi algo en la esquina del edificio, una escalera de emergencia que conducía a los pisos superiores. Y ahí fue cuando decidí que no necesitaba permiso. Subí por la escalera de emergencia con el corazón latiéndome en las sienes, cada paso resonando en el metal como un eco de mi rabia. No tenía un plan, solo sabía que no podía quedarme quieto mientras Clara estaba ahí dentro con ese hombre. La fachada de control que intenté mantener hasta ese momento se desmoronaba con cada escalón que subía. Al llegar al tercer piso, vi una ventana semiabierta. No sé si fue el azar o una señal del universo, pero ahí estaba, ofreciéndome una oportunidad para entrar sin llamar demasiado la atención. La abrí con cuidado y me deslicé dentro del pasillo alfombrado del hotel. Todo estaba en silencio, salvo por las voces lejanas que se filtraban desde alguna habitación. Caminé por el corredor, observando las puertas y buscando algún indicio. Y entonces, escuché algo. Risas apagadas. El sonido vino desde una puerta al final del pasillo, y mi estómago se hundió. Número 312. Me detuve frente a la puerta, respirando hondo para evitar perder el control. Pensé en todas las cosas que podría decir, en todas las maneras en las que podría romperle a Rodrigo esa sonrisa de arrogancia que llevaba consigo. Pero lo que hice en lugar de eso fue más simple y devastador. Golpeé la puerta con fuerza. Las voces dentro se detuvieron al instante. Un silencio cargado de tensión llenó el pasillo. Golpeé de nuevo, más fuerte esta vez. Finalmente, escuché pasos apresurados y la voz de Clara, nerviosa y algo agitada. ¿Quién es? Ábrela y lo sabrás, respondí, con una calma que no sentía en absoluto. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba Clara, con una expresión de pánico en el rostro. Vestía aún su ropa deportiva, pero su cabello estaba revuelto y su cara reflejaba la culpabilidad que trataba de esconder detrás de un intento fallido de mantener la compostura. ¿Miguel? ¿Qué haces aquí? Balbuceó, dando un paso hacia atrás. Eso mismo me pregunto yo. ¿Qué demonios haces tú aquí? Dije, empujando la puerta para entrar. Mis ojos encontraron a Rodrigo, quien estaba parado junto a la cama con las manos en los bolsillos, intentando actuar como si no estuviera impresionado por mi irrupción. ¿Es él?
Le pregunté a Clara, señalándolo con un gesto de la cabeza. Clara abrió la boca, pero no dijo nada. Era como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta, incapaz de inventar una excusa lo suficientemente rápida. Rodrigo, sin embargo, decidió intervenir. Tranquilo, tío. Esto no es lo que parece, dijo, alzando las manos en un gesto de falsa paz. ¿No es lo que parece? Repetí, soltando una carcajada amarga. Claro, porque siempre llevo a mi esposa a hoteles para entrenar, ¿no? Di un paso hacia Rodrigo, quien instintivamente retrocedió. Clara intentó interponerse, pero la aparté suavemente con un movimiento de la mano. Escúchame bien, le dije a Rodrigo, con la voz baja pero cargada de rabia. Si dices una palabra más, te juro que no saldrás de esta habitación caminando. Rodrigo levantó las manos de nuevo y no dijo nada, pero su actitud relajada desapareció al instante. Clara, por su parte, finalmente recuperó la voz. Miguel, por favor. Esto no es lo que piensas. Gritó, con lágrimas en los ojos. ¿No es lo que pienso? Le espeté, mirándola directamente. Entonces dime, Clara, ¿qué es? Porque desde aquí parece exactamente lo que pienso. Ella comenzó a llorar, tratando de agarrarse a mi brazo, pero me aparté de un tirón. No aquí. No ahora. Esto lo resolveremos en casa, dije, dando media vuelta y saliendo de la habitación antes de que pudiera decir algo más. Si me quedaba un segundo más, sabía que podría perder completamente el control. El camino de vuelta a casa fue un silencio cargado de tensión. Clara iba sentada en el asiento del copiloto, sollozando de manera casi imperceptible, mientras yo miraba fijamente la carretera. No dije una palabra. No podía. Las manos me temblaban en el volante, y el nudo en mi garganta hacía imposible cualquier intento de hablar. Cuando llegamos, Clara trató de explicar, pero la corté con un gesto seco. No ahora, dije con frialdad. Quiero que subas, te calmes y te prepares para la conversación que vamos a tener. Ella asintió débilmente y subió las escaleras, dejando una estela de culpabilidad en su andar. Yo me quedé abajo, en el salón, intentando decidir qué hacer. Las imágenes de Clara y Rodrigo juntos en ese hotel no dejaban de inundar mi mente. Cada segundo que pasaba, el dolor daba paso a la rabia, y con la rabia llegó la claridad, no iba a dejar que saliera de estas sin consecuencias. Pasé las siguientes horas planificando cuidadosamente. Sabía que el golpe más duro no era emocional, sino estratégico. Clara y yo compartíamos una cuenta bancaria, un coche, una casa. Todo estaba entrelazado, como cualquier matrimonio largo, y eso me daba ventaja. Si ella había decidido traicionar nuestra relación, yo me aseguraría de que sintiera el peso de su decisión. La primera fase, recolección de pruebas. Clara pensaba que este episodio iba a quedarse entre nosotros, pero yo tenía otros planes. Recordé las cámaras de seguridad que instalé en casa meses atrás, especialmente una en el salón que cubría justo el área donde ella solía revisar su agenda y mensajes. Aunque nunca tuve intención de usarlas para vigilarla, ahora eran un arma perfecta. Revisé los archivos y encontré varias conversaciones que Clara había tenido con Rodrigo en el sofá, mensajes leídos en voz alta, risitas nerviosas. La guardé todo en un pendrive. La segunda fase, su reputación. Clara trabajaba en una galería de arte, un lugar pequeño y exclusivo donde las relaciones eran todo. Decidí enviar un correo anónimo a su jefa con las pruebas. No era mi estilo causar daño público, pero si Clara pensaba que podía arriesgar lo que habíamos construido juntos por un entrenador personal, entonces tendría que enfrentarse a las consecuencias de su doble vida. La tercera fase, dejarla sin opciones. Antes de confrontarla, transferí la mayor parte del dinero de nuestra cuenta conjunta a otra cuenta que abría mi nombre semanas antes, cuando empecé a sospechar.
Luego llamé a mi abogado, asegurándome de que los trámites para iniciar el divorcio estuvieran listos. Cuando todo estuvo preparado, subí al dormitorio. Clara estaba sentada en la cama, con los ojos rojos e hinchados. Al verme entrar, intentó hablar, pero la interrumpí. No quiero explicaciones. Las palabras no tienen valor en este momento. Quiero que sepas que todo lo que ocurrió hoy tiene consecuencias. Y no me refiero solo a nuestra relación. Clara frunció el ceño, desconcertada. ¿Qué significa eso? Preguntó con voz quebrada. Significa que tu jefa va a recibir un correo mañana por la mañana. Significa que este matrimonio está acabado y que ya no tienes acceso al dinero de nuestra cuenta. Y significa que vas a tener que buscar un lugar donde quedarte. Esta casa ya no es tuya. Miguel, por favor. No puedes hacerme esto. Gritó, poniéndose de pie. ¿No puedo? Respondí con una sonrisa amarga. Clara, tú hiciste esto. Tú rompiste esto. Ahora solo estoy arreglando el desastre que dejaste. Sus lágrimas no me conmovieron. Sabía que estaba siendo despiadado, pero no me importaba. Esto no era sobre justicia, era sobre recuperar el control de mi vida. Me giré para salir de la habitación, pero antes de cruzar la puerta, lancé la última estocada. Ah, y Rodrigo, espero que valiera la pena. Porque no te va a quedar ni él ni yo. Y con eso, dejé a Clara sola con su culpa y las ruinas de lo que había destruido. La noche en casa era un silencio sepulcral, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared del salón. Clara estaba sentada frente a mí, en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. Yo estaba en la butaca frente a ella, sosteniendo una copa de vino, aunque no había tomado ni un sorbo. Miraba el líquido girar en el cristal, tratando de encontrar palabras que no salieran llenas de rabia. Habían pasado 2 días desde que la descubrí en el hotel, pero ahora había llegado el momento de poner fin a esta farsa. Clara rompió el silencio primero. Miguel, por favor, no digas nada hasta que termine de hablar. Levanté la mirada y la observé, esperando. Sé que lo que hice fue imperdonable. No tengo excusas. No voy a intentar justificarlo, pero, quiero que sepas que no fue porque dejara de quererte. Fue porque, se interrumpió, buscando las palabras. Porque estaba perdida, porque no sabía cómo enfrentarme a mis propios problemas. Rodrigo no significó nada. Fue un escape. Solté una risa amarga, esa que aparece cuando estás demasiado cansado para enfadarte más. ¿Un escape? Repetí, apoyando la copa en la mesa de café. ¿Ese es el término que usas para justificar destruir 15 años de matrimonio? ¿Un escape? Lo siento, murmuró, bajando la mirada. ¿Sabes qué es lo más insultante? Dije, inclinándome hacia ella. No es solo que me traicionaste. Es que me dejaste en la oscuridad, me hiciste creer que éramos felices mientras tú jugabas con otro. ¿Y ahora vienes aquí y me dices que no significó nada? Clara, ¿entiendes lo patético que suena eso? Ella rompió a llorar de nuevo, pero yo no moví un músculo para consolarla. Había llegado demasiado lejos para dejarme manipular por sus lágrimas. Miguel, dime qué puedo hacer para arreglar esto. Haré lo que sea, lo que tú me pidas. Me recosté en la butaca, sintiéndome extrañamente en paz. Era como si mi cuerpo ya no pudiera soportar más emociones y la resignación se hubiera asentado en su lugar. No puedes arreglar esto, Clara, dije, con una voz más tranquila de lo que esperaba. Ya te he pedido que te vayas de la casa, y lo mantengo. Pero antes de que te marches, quiero que entiendas algo. Ella levantó la mirada, con los ojos llenos de súplica. Te amé más de lo que he amado a nadie. Todo lo que hice fue para construir una vida contigo. Pero tú elegiste destruirla.
Y no lo hiciste porque estabas perdida o porque necesitabas un escape. Lo hiciste porque quisiste, porque en algún momento decidiste que tu placer momentáneo valía más que nuestro futuro. Clara cerró los ojos, como si mis palabras fueran cuchillas. ¿Es eso lo que sientes? ¿Que nunca significaste nada para mí? Preguntó con voz temblorosa. No, Clara. Creo que me amaste. Pero también creo que me diste por sentado. Pensaste que siempre estaría aquí, pase lo que pase. Y ya no puedo ser esa persona. La habitación volvió a sumirse en el silencio. Clara asintió lentamente, como si finalmente aceptara lo inevitable. Me iré mañana por la mañana, dijo con un hilo de voz. Pero, por favor, Miguel, nunca olvides que te quise. No respondí. Me levanté y salí del salón, dejando que las palabras se quedaran en el aire. Al día siguiente, cuando desperté, Clara ya no estaba. Había dejado su anillo de bodas en la mesa de la cocina, junto a una nota que no tuve fuerzas para leer. La casa estaba extrañamente silenciosa después de que Clara se fue. El eco de su ausencia llenaba cada rincón, desde la cocina hasta nuestro dormitorio. En el pasado, ese silencio me habría resultado insoportable. Pero ahora, era casi un alivio. Pasaron los días, y poco a poco comencé a reconstruir mi vida. La primera semana fue un caos, llamadas con abogados, correos interminables para dividir las cuentas, y la reorganización de todo lo que Clara había dejado atrás. No era solo un esfuerzo logístico, sino emocional. Cada objeto, cada fotografía y cada pequeño detalle en nuestra casa era un recordatorio de lo que había sido nuestra vida juntos, y de cómo ella lo había destruido. Una tarde, mientras limpiaba el armario, encontré una caja que había olvidado. Dentro, estaban nuestras cartas de los primeros años, antes de casarnos. Era como leer una novela de otro tiempo, escrita por dos personas que ya no existían. Casi me reí al recordar cuánto habíamos creído en para siempre. Guardé la caja en el ático, incapaz de tirarla, pero también sin querer verla más. No era odio lo que sentía, era algo más frío, más definitivo, indiferencia. Lecciones aprendidas. Con el tiempo, comencé a entender algo importante: Clara no había sido el único problema en nuestro matrimonio. Sí, ella me traicionó, pero yo también había fallado en reconocer las grietas que se formaban con los años. Me había dejado llevar por la rutina, creyendo que todo estaba bien porque nada parecía estar mal. Había asumido que el amor era suficiente, y había ignorado los momentos en los que Clara intentó decirme, con palabras o acciones, que algo no estaba funcionando. No era una excusa para lo que hizo, pero me ayudó a darme cuenta de algo crucial: mi vida no podía depender de otra persona. No podía ser solo Miguel, el esposo de Clara. Tenía que ser Miguel, completo, por mí mismo. El futuro. Meses después, me encontré saliendo de casa una mañana para ir al trabajo. Era un día soleado, con el aire fresco típico de Madrid en primavera. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligero. Había vendido la casa que compartíamos y me mudé a un piso más pequeño, más mío. Los amigos que habían estado a mi lado durante este tiempo me habían ayudado a recordar que el mundo no se acaba por un corazón roto. Incluso me animaron a salir, a conocer gente nueva. Y aunque al principio la idea me resultaba extraña, comencé a hacerlo, no para encontrar a alguien más, sino para recordarme quién era yo fuera del matrimonio. El cierre definitivo. Un día, recibí un correo de Clara. No era largo, solo unas pocas líneas diciendo que había empezado de nuevo en otra ciudad, que esperaba que yo estuviera bien, y que lamentaba todo lo que había pasado. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque ya no sentía que teníamos nada más que decirnos. Con el tiempo, las heridas empezaron a sanar. Aprendí a dejar ir el resentimiento, no por ella, sino por mí.
No quería cargar con ese peso el resto de mi vida. Y así, la traición que una vez sentí como el fin del mundo se convirtió en el comienzo de algo nuevo. No era fácil, y aún tenía días difíciles, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro me pertenecía. Hay quienes dicen que el dolor nos hace más fuertes. Yo no lo creo. Lo que nos hace fuertes es lo que hacemos con ese dolor. Yo decidí usarlo como un recordatorio, nunca más dar por sentado mi propia felicidad.